Oh my God. San Antonio Fire and Evac, how can we help you? I need an ambulance at 351 Wayside Drive. 351 Wayside? Is it Yes. a house or an apartment? It's a house. It's an emergency. Okay, and what's going on? What's the emergency? I'm sorry. What's the emergency? What's going on? My sister has, she's her child. Hello? Hello? Tell me what's going on. Don't talk to the other people. Talk to me. My sister has, she's hurt her child. Seriously, hurt her child. How did she do that? What's going on with the child? The baby, Jesus. What did you say? The baby. Hola Internet, yo soy Pan y bienvenidos a Pan de Pandemonium, su canal de misterio, fantasías oscuras y casos de crimen real. El día de hoy he decidido comenzar con la llamada al 911 que se hizo la madrugada del 26 de julio de 2009, en la que atendió un operador del Departamento de Emergencias de San Antonio, Texas. Esta llamada fue realizada por Priscila García, quien, desesperada, pedía auxilio, pues su hermana Otis Sánchez acababa de cometer un acto atroz. Pero antes de adentrarnos en este caso, les recuerdo suscribirse, dejar un like y compartir el canal para que seamos más espectadores del Pandemonium cada día. No olviden también activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de lo que sucede aquí en el Pandemonium. Pero bueno, ahora sí, comenzamos. Y como ya es costumbre del canal, vamos a empezar por la pregunta que va a abrir este caso. ¿Qué harían si viesen a su pareja, después de dar a luz al hijo que han tenido juntos, a su primogénito, consumirse lentamente por una sensación de no pertenencia, de vacío, actuar de forma errática y hundirse en una absoluta tristeza? Pues probablemente esta pregunta rondaría en la cabeza de Scott Buchholz, el esposo de Otis Sánchez, días cercanos a los hechos alrededor del deceso de su primogénito. Pero, si quieren saber más detalles de esta historia, cierren las cortinas, acurrúquense en las tinieblas y no hagan ruido, pues el Pandemonium ha comenzado y nosotros seremos sus espectadores. El caso de Otis Sánchez, la madre poseída. Dos jóvenes estudiantes farmacéuticos se conocerían en el año de 2003. Con el tiempo se enamorarían y para el 2008 ya estarían juntos y buscarían ampliar su hogar. El 30 de junio de 2009, la pareja de la que les hablé, Otis Sánchez y Scott Buchholz, recibió a un nuevo miembro, Scott Wesley Buchholz Sánchez, a quien de ahora en adelante llamaré Wesley para no confundirlo con el padre. Pese a la feliz noticia que la pareja y la familia de Otis, pues esta siempre fue muy unida a ellos, la mente de Otis pareció comenzar a caer en un estado preocupante tanto para sí misma como para su esposo. A los días, Otis fue diagnosticada con depresión postparto, pero decidió prescindir de la medicación, según testimonios del propio Scott, quien, además de ser un padre amoroso y responsable, también padecía esquizofrenia, por lo que estaba concientizado sobre la importancia del uso de medicamentos para la salud mental, por lo que en más de una ocasión trató de convencer a Otis de consumir los medicamentos, aunque falló lamentablemente. Los días pasaron y el estado mental de Otis no mejoraba. En cambio, parecía caer en una espiral de oscuridad, voces intrusivas y pensamientos violentos. Cabe mencionar que un año antes, y sin que lo supiera su esposo, Otis ya había sido internada por un ataque de esquizofrenia paranoide. En este caso, una pelea nueva entre Otis y Scott dio lugar a su partida, junto al pequeño Wesley, a casa de su hermana, Priscila García. Aquí sería el lugar de los hechos. Pero antes de los sucesos que acontecerían aquella fatídica madrugada del 26 de julio, el día 20, Otis no pudo más y fue por su propio pie a una clínica psiquiátrica para recibir atención. Aquí describió todo lo que le estaba sucediendo, las voces cada vez más insistentes y violentas, los pensamientos oscuros y agobiantes y una peligrosa inclinación a quitarse de en medio.
Oti relató a la consejera Julia Combs sus pensamientos delirantes y paranoicos sobre que otras mujeres intentaban a la fuerza amamantar a su bebé. Según las notas de Combs de esa sesión, ella escuchaba voces que le decían que otras mujeres querían arrebatarle a su bebé. La clienta también reporta imágenes visuales de rostros de otros niños sobre el rostro de su bebé. Combs sospechó inmediatamente que Sánchez padecía de psicosis posparto. Sabía que Sánchez tenía antecedentes de depresión y que había sido internada un año antes por esquizofrenia paranoide. Las madres primerizas con enfermedades mentales, según Combs, son mucho más propensas a sufrir psicosis posparto. Lo más alarmante de todo esto es que Oti había dejado de tomar su medicamento antipsicótico debido a los efectos secundarios que podían traer consecuencias en su embarazo. Combs le dijo a Sánchez que necesitaba una evaluación psiquiátrica inmediata y llamó a una ambulancia para que le llevaran de urgencia al hospital. La consejera quería asegurarse de que Oti no fuera llevada sin pensar a una sala de urgencias abarrotada, así que llamó con anticipación para avisar a la unidad psiquiátrica del Hospital Metodista Metropolitano que Oti llegaría pronto con un probable diagnóstico de psicosis posparto. Combs también escribió en sus notas que el trabajador del hospital no quería tomar información específica por teléfono, por lo tanto también proporcionó detalles minuciosos de los delirios y alucinaciones de la paciente a los trabajadores de emergencias médicas para que lo transmitieran al personal del hospital. El criterio de Combs fue descartado por el hospital y la atención psiquiátrica de Oti fue negada, incluso cuando la propia Oti la estaba pidiendo. Pero después de esas 4 horas de pruebas, Oti le dijo al consejero del hospital que ya no tenía pensamientos suicidas, ni homicidas, ni alucinaciones comandadas. Aquí voy a hacer un paréntesis para explicar qué son las alucinaciones comandadas. Las alucinaciones comandadas, según lo que yo investigué, son aquellas alucinaciones en las que una persona escucha una voz que le dicta qué es lo que tiene que hacer o que cometa actos que van en contra de sí o en contra de otros, o acciones que normalmente la persona no haría ni diría en su día a día, ¿no? El consejero, después de escuchar esta declaración por parte de Oti, la despachó y la dieron de alta inmediatamente. La noche del 25 de julio de 2009, Priscila, la hermana de Oti, y sus 2 hijos de 4 y 7 años, junto con el pequeño Wesley, estaban en casa. Durante los días que Oti había estado en compañía de su hermana, no había mostrado un comportamiento violento o inusual. Priscila sabía que su hermana había ido al hospital, pero teniendo en cuenta por todo lo que estaba pasando, no se le hizo raro y subestimó por completo la situación. Pronto fue momento de ir a la cama. Priscila dejó y acompañó a sus hijos a sus habitaciones y ella se dirigió a la suya. Se despidió de su hermana y su sobrino y se propuso a dormir. La velada pareció transcurrir sin problema, hasta que por la noche Oti se despertó gritando, completamente alterada. En este estado, Oti estaba gritando que escuchaba voces. Priscila trataba de calmarla, pero Oti insistía en que tomara a Wesley y no se lo regresara. Priscila por su parte trató de calmarla, así que tomó a Wesley, lo dejó en su cama y procedió a salir de la habitación con Oti. Una vez en el pasillo, pudo Priscila calmar a Oti pasando algunas horas. Cuando Oti ya parecía más tranquila, la devolvió a su habitación y le regresó a Wesley en sus brazos. Pero no sabía que Wesley no estaba seguro con Oti. Alrededor de las 5 de la mañana, Priscila volvió a escuchar ruidos, gritos y movimiento en la habitación de Oti. Ella se levantó, abrió la puerta y la escena que le esperaba la dejaría absolutamente perturbada. Oti tenía las manos cubiertas de sangre. Sobre la cuna estaba Wesley, con varios dedos de los pies, una evidente estocada en el pecho y la prácticamente abierta y casi arrancada del pequeño. Oti gritaba que él se lo había dicho, que la había obligado. Le pedía a Priscila que hiciera que se callara. Priscila no dudó un instante y contactó inmediatamente con el servicio de emergencias de San Antonio. La llamada que escucharon al inicio
es un fragmento de este contacto. Sin embargo, la llamada continuó. Atrás, en el fondo de la llamada, se llega a escuchar la voz de Oti repitiendo que ella amaba a su hijo, pero que él la obligó a hacerlo. Luego, Oti se quedó en silencio. Priscila, aún en la línea, le pidió que se quedara sentada, que todo estaba bien, que Wesley estaba a salvo y no le había pasado nada. Todo esto con el fin de que Oti no escapara al ver lo que había sucedido, que le choqueara la realidad en ese momento. Pero con lo que Priscila no contaba es que Oti tomaría una espada decorativa que había en la casa, que a pesar de ser pues un objeto y nada más, tenía algo de filo, y procedió a en el vientre y en el cuello. Oti seguía repitiendo que todo esto se lo estaba ordenando él, y que incluso él le dijo que Priscila había muerto. Priscila trató de convencer a Oti de nuevo de que nada de eso estaba pasando, que se sentara y que pronto vendría la ambulancia para atenderla, a ella y a Wesley, y que ella, Priscila, no estaba muerta, sino que estaba con ella, que estaba ahí. Oti por su parte ya comenzaba a perderse, mientras Priscila seguía insistiendo en la línea que necesitaba ayuda. El operador trató de recolectar todos los datos que podía a través de la llamada y al final colgó, no sin antes decirle a Priscila que una unidad ya estaba muy cerca de su domicilio. Los agentes y paramédicos arribaron a la escena y según sus propias palabras, era el peor caso que habían atendido sobre Oti continuaba en su ataque y seguía gritando y repitiendo incesantemente que Satanás la había obligado, que ella amaba a Wesley, pero la voz de él era demasiado fuerte e insistente. La obligó a desde el pequeño y devorar parte de su... Los agentes notaron de inmediato que Oti estaba en un ataque, por lo que la redujeron y la llevaron escoltada al hospital local para tratar sus heridas autoinfligidas. Scott fue informado de los hechos y, devastado, no quiso acercarse a Oti. Oti, en un evidente estado psicótico paranoide, fue medicada y puesta en una unidad psiquiátrica para hacerle estudios sobre su competencia para ser juzgada legalmente. Pero fuera de lo esperado y con todas las pruebas en la escena, el proceso de análisis de la mente de Oti no fue corto, sino que se dilató casi un año. Y sería hasta 2010 que en el juicio por el desvivimiento de Scott Wesley Buchholz Sánchez sería considerada incompetente por una enfermedad mental para ser enjuiciada. Esto la llevaría a ser recluida en el veredicto de la corte en una institución mental hasta que un nuevo jurado determinara que no era un peligro para la sociedad ni para ella misma. Scott, por otro lado, dio sus últimas declaraciones y estaba a favor de la pena capital en contra de Oti junto a otros ciudadanos aterrorizados en San Antonio, Texas. Según él, Oti sabía que no estaba bien y aún así decidió llevarse a Wesley con ella a casa de su hermana. Lo que le sucedió a Wesley, el espantoso acto que cometió Oti, no le permitiría a Scott perdonarla nunca. Por otro lado, el veredicto de la corte fue así y el fallo hacia la reclusión de Oti en una institución mental fue debido a que Oti sí buscó ayuda, pero no se le fue dada. Ella activamente sabía que no estaba bien y en todos los momentos e instancias intentó ponerse en contacto con el hospital para que fuese tratada psiquiátricamente, le fue negada esta atención. El caso de Oti no es único. Como muchísimos otros, hay personas que se encuentran en un impasse, en un en medio, en una decisión que no pueden tomar, en una situación que están literalmente entre la espada y la pared. Los costosos tratamientos y terapias se vuelven insostenibles y el Seguro Popular no tiene los suficientes recursos para dar atención a todos los pacientes que lo necesitan y muchas veces prefieren perderlos en el sistema, pues no hay cómo darles los cuidados necesarios. Oti confesó que esto no le había pasado recientemente, sino que su enfermedad había estado progresando los últimos 5 años. Pues ella misma detallaría que desde los 5 años escuchaba voces, la mayoría inocentes y que la apoyaban y la trataban de calmar, diciéndole que todo estaría bien. Pero había una, a la que llamaba Lucy.
Esta voz era muy diferente a las demás, pues le sugería hacer cosas malas a Oti, cosas como su propia mano. La caída de la salud mental de Oti es muy interesante porque parece que se conecta conforme más se va acercando a Scott, pues los últimos años era cuando su vida y la de Scott estaban más en sintonía, lo que parecía ser al contrario de lo que estaba viendo Scott, pues él realmente consideraba a Oti como una buena madre, que le estaba dando una atención a Wesley, que estaba bien, que no pasaba nada en casa, pero en la mente de Oti era todo lo contrario. Bueno, hasta aquí llega este caso. Busqué una actualización sobre Oti, pero parece ser que no hay nada diferente, entonces podemos suponer que ella sigue en una reclusión psiquiátrica, pues aún no ha sido dictaminada como que no sea un peligro para ella ni para la sociedad. Y bueno, ya con todo esto que les he contado, creo que ya comienzan a ver por dónde va a ir mi ojo crítico en este caso. A diferencia de lo que les narré en el caso de Alex Quinoa, el blogger fagocitista, Oti sí sabía que estaba mal. Alex lo sabía, pero no hacía nada y su familia tampoco. En cambio, Oti buscó activamente ayuda. Pero debido a cómo está estructurado el sistema de salud en Estados Unidos, pues no era tan fácil que ella pudiese acceder a la atención médica que necesitaba. Por años vivió con ello, pues investigando más, la familia de Oti no era de muchos recursos, entonces pues le sería todavía más difícil atender a una niña que ya presentaba problemas de salud mental. Oti lo sabía, y no sería hasta que ella misma pudo comenzar a trabajar que mantendría más o menos una relación equilibrada con la esquizofrenia paranoide que traía. Pero al entablar una relación más cercana con Scott, su salud mental comenzaría a flaquear y le haría perder su trabajo, viéndola. Pero aquí viene lo curioso. Si hacemos una línea cronológica de los hechos, es como de que Oti va bien, o sea, Oti tiene problemas de esquizofrenia, comienza a trabajar y va a consultas constantes, trata de dar un seguimiento médico a su enfermedad. Igual no se puede permitir los grandes medicamentos ni las grandes terapias, pero sí está haciendo algo por ella. En el momento en que su relación empieza a acercarse más hacia Scott, es cuando todo empieza a ponerse extraño. Y no quiero señalar a Scott como que es que él tuvo la culpa de lo que le pasó a Oti. Aquí creo que nadie tiene la culpa más que el propio sistema de salud de Estados Unidos, y creo que hablaremos de eso un poco más adelante. Pero el punto es de que conforme ella se afianzaba más a la relación que tenía con Scott, parecía que su salud iba en picada. O sea, los últimos años en los que su relación emocional avanzó fueron la caída mental de Oti. Además, con esta caída mental también perdió su trabajo, pues tenía ataques, tenía periodos de depresión muy largos, y pues no hay un trabajo realmente que soporte a las personas que tienen pues esta serie de diversidades neurológicas, ¿no? O de problemas de salud mental intensos. Entonces pues ella ya estaba trabajando casi de que en lo que pudiese y ganando un sueldo mínimo. Entonces ya no podía costearse ni permitirse un seguimiento de su enfermedad. Ya no podía seguir dando una atención a su tratamiento ni a su diagnóstico como debería, porque ya no estaba recibiendo una fuente constante ni buena de dinero. Lo cual la hizo entrar en un ciclo vicioso, ¿no? Es como de que, tengo este diagnóstico, y este diagnóstico me va a hacer actuar así, y voy a tener momentos así, y voy a tener como ratos así y asado. Y como eso no va de acuerdo con el modelo de producción que tenemos actualmente, bueno, pues entonces eso no funciona, eso no sirve, no sirves como trabajador. Entonces, lo más probable es que te saquen de los trabajos y entonces no tengas cómo seguir sosteniéndote ni tampoco cómo llegar a atenderte, por lo que es un ciclo sin fin. O sea, es como de que no te dan trabajo porque tienes un diagnóstico y no puedes mantener el diagnóstico a raya porque no tienes un trabajo, ¿sabes? Entonces es complicado, y sobre todo para Oti, viniendo de una familia que pues no tenía los grandes recursos, pues muchísimo más. Incluso el tema de que Oti no estuviera mentalmente estable ya lo había detectado la propia familia de Scott, lo que se me hace como interesante porque la mamá de Scott se llevaba muy bien con Oti y la consideraba en una de sus declaraciones como su propia hija, pero ya no sabía qué opinión tener de Oti debido a lo que pasó. Y que
Pues es que era como un apoyo extraño el que la familia de Oti le estaba ofreciendo, el que la familia de Scott le estaba ofreciendo a Oti, porque era como de que, sí, tienes un problema, pues deberías atenderte, pero más de eso no le ayudaban, entonces era como de que, o sea, sí, depende económicamente de Scott, pero pues Scott es un farmacéutico, entonces a lo mejor tampoco tiene como el mejor sueldo o nada más le alcanza para mantenernos y así, y pues darnos lo que necesitamos. Pero no para una terapia, no para que yo esté recibiendo medicamento mensualmente, ¿sabes? Entonces creo que es un tema muy denso y que pese a que a lo mejor tuvieran las mejores intenciones la familia de Scott, pues realmente no estaban ayudando puntualmente a Oti. Y pues como les había contado, cuando Oti pierde su trabajo es cuando Scott también en la línea temporal le pide que se mude con él, ¿no? Entonces ahí ya vemos como que Scott tenía muy trazado lo que quería hacer en su vida, y eso está bien, o sea, no le estoy echando en cara que estaba pensando y como no, yo más bien pienso que Scott ya tenía como muy trazado lo que quería en su vida, y entonces era como de que ok, esta chica tiene problemas, yo la ayudo, entonces pues que se venga conmigo, yo la mantengo y un ratito ya después tenemos un hijo, ¿no? Juntos, porque yo la quiero mucho. Entonces tienen a su pequeño, pero ya Oti tenía problemas mentales y Scott como que no quería darse cuenta, o a lo mejor no quería verlo, porque también yo creo que también ha de ser complicado, no lo sé porque no tengo estas experiencias de primera mano, ni tampoco conozco a alguien cercano que haya sido diagnosticado con este tipo de temas, pero creo que debe de ser complejo también, pues si tú tienes un problema mental que sí te estás tratando y luego ves a tu pareja que tiene ese mismo problema o algo parecido y tratas de ayudarla y tratas de apoyarla, pero aún así como que te convences de que no debe ser tan serio, si ella no está como yo estaba, o a lo mejor no, es que ella sí funciona sin medicamento, no hay tanto problema y cosas así, ¿no? Entonces creo que ahí a lo mejor Scott como que se quiso cegar a sí mismo y no ver los problemas tan grandes que estaban sucediendo con Oti, y pues también la falta de confianza en ella, ¿no? De saber, oye, si ella tampoco le dijo a él que había ido a un internado médico justo antes de ir con él a su casa y de mudarse con él y de tener a Wesley, pues quiere decir que a lo mejor la confianza en la pareja no era tan chida como para decir, oye, ¿sabes qué? Estoy teniendo esos problemas y pues me gustaría que me ayudaras, o que pensáramos antes de tener un hijo en conjunto sobre este tema de que también, por el que también tú pasas, ¿no? Creo que es visible la problemática que había en la pareja de comunicación, de que Oti hacía cosas que solamente su familia sabía, pero Scott no, y Scott veía cosas que su familia no veía, o que sí veía pero no se las decían a Scott, y la propia familia de Scott veía las problemáticas pero tampoco hacía nada. Entonces es como de que creo que lo que pasó con Oti pues fue una serie de infortunios que la llevaron a cometer este acto tan tremendo. Y pues sí, o sea, no puedo llegar a señalarla con el dedo y decir, el horror de esta mujer que le hizo esto a su hijo, porque es que si hubiese sido el caso de que Oti no se diera cuenta, o no quisiese darse cuenta, o no quisiese pedir ayuda o cosas así, pues yo diría, ok, sí, ya tú activamente estás impidiendo que estés bien. Pero si tú activamente, como lo hizo Oti, trataste de hacer las cosas bien y la situación no fue buena para ti, el sistema te abandonó, no te dieron atención médica, te dejaron a un lado literalmente, pese a que tú les estabas diciendo a los consultores y a los consejeros, oigan, escucho voces, oigan, me están diciendo esto, oigan, hay un problema conmigo, y dijeran, no, ¿sabes qué? No estás tan mal, ahorita estamos un poco saturados, entonces te llamamos otro día, que eso es como muy peligroso, ¿no? Aquí ya voy a hablar más de mi perspectiva y lo que a mí me parece este caso, y pues desde mi ojo crítico, la salud no debería de ser puesta como un privilegio, ni siquiera como un negocio para enriquecerse, mediante seguros de vida, seguros de atención y seguros en caso de enfermedad o en caso de, no sé, un evento natural. O sea, eso no debería de suceder. Simplemente deberían de ser atenciones que se tengan por parte del gobierno o de una institución comunal en la que todos pudiesen confiar y decir, ok, si algo pasa,
de lo que yo estoy percibiendo, pues voy a dar una parte, y si algo pasa, tengo seguro de que se me va a atender. Pero no, en lugar de eso se inventan una parafernalia legal para que no atiendan a las personas, se queden con su dinero, y esas personas que ya pagaron durante cierto tiempo un seguro disque para que cuando sucedan estas cosas pues tengan un paro y no se queden así chiflando en la loma. Resulta que no, que esas aseguradoras les hacen tranzas y no les quieren dar su parte y no los atienden y les marcan negativas y negativas y negativas, hasta el punto de que su ganancia literalmente es la desgracia de las personas. Creo que hay un problema muy fuerte, y un problema, me refiero a atención médica de calidad y dejar de considerar la salud como un lujo, porque así es como se ve. O sea, mientras más dinero tengas, a mejores servicios de salud accedes, y creo que no debería de ser así. Para nada debería de ser así. Y no quiero que este comentario lo saquen de contexto, o alguien venga y lo saque de contexto y diga: ay, es que estás diciendo que la gente de la medicina o la gente que trabaja en el ámbito médico no debería de estar bien pagada. No, yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que el servicio que estas personas dan no debería de estar ligado con la ganancia de los pacientes. Sus ingresos, sus sueldos de estas personas dedicadas a la salud y a cuidar de las personas y a velar que la integridad de la población esté bien. Farmacéuticos, investigadores en biomedicina, los propios médicos, enfermeras, urgenciólogos, todas las personas que están dentro del sector de la salud no deberían de percibir sus sueldos de parte de las personas en una emergencia. O sea, no debería ser de que, el gran desfalco, ahorita viene todo ese dinero. No, sino que debería de haber un sistema que respaldara a las personas de forma eficiente, y que se tuviera en cuenta de que el seguro médico no es un negocio. La atención a la salud no debería de ser un negocio, y evidentemente vas a tener pérdidas económicas. Es que esto trae otra discusión muy grande, que es cómo se llevan las finanzas en el gobierno, y me parece que, o en las instituciones comunales, que jamás, si estás ofreciendo un servicio que es un derecho humano, el derecho a la salud, al acceso a la salud, pues no tendrías que manejarlo como un negocio que debe de tener ganancias, que debe de ir hacia arriba. En cambio, deberías estar consciente de que siempre vas a perder dinero. ¿Por qué? Porque hay un buen de personas que tienen muchísimos problemas, y a más personas tengas, más problemas va a haber, por pura estadística. Entonces, si no quieres más problemas, pues entonces reduce tu índice de natalidad. Pero si quieres fuerza de trabajo a montones y explotación laboral que te permite enriquecerte y todas estas cosas, pues entonces mínimo dales un servicio de atención médica gratuito, seguro, eficiente y de calidad, para que entonces sí puedas explotarlos todo lo que tú quieras, laboralmente hablando. Pero no hacen ni una ni otra, ¿no? Entonces quieren acumular por un lado y acumular por el otro, y mantener a las personas en un estado de, pues, en un impasse, en este impasse que les decía. O sea, literalmente contra la espada y la pared, y a ver qué pasa, a ver si sobrevives, y si no sobrevives, pues te puedo reemplazar, porque hay muchísima más gente, ¿no? ¿Qué piensan de este caso? Comparten la opinión de Scott y algunas personas de San Antonio, Texas, sobre la pena capital hacia Oti. ¿Creen que la salud en general sea un lujo que debamos apoyar, o consideran que debería ser un derecho universal la atención y el tratamiento médico? Y bueno, hasta aquí por el día de hoy. Recuerden suscribirse, activar la campanita de notificaciones para estar atentos a lo que sucede aquí en el Pandemonium, dejar su like y compartir. Así puedo seguir haciendo este contenido para ustedes y seguir escuchando lo que yo veo con mi ojo crítico. Y bueno, ahora sí, me despido. Recuerden que yo soy Pan, y espero que el Pandemonium que hemos liberado aquí no los devore. Hasta la próxima.